Este es el primero de una serie de vídeos en los que voy a utilizar el software de cálculo estructural CIP3D para, con vistas a la asignatura Análisis de Cálculo Informático de Estructuras y para la modelización de los TFMs. Bien, pues una vez dentro del programa CIP3D, abrimos en nuevo, pues le ponemos un nombre, ¿vale? Vamos a ponerle modelización. Bien, lo primero que nos sugiere es si queremos empezar con un modelo vacío o otro tipo de importación, ¿de acuerdo? Aparte de esta importación IFC, sí que ya os digo que se puede importar desde DWG, el modelo alámbrico, etcétera. Normalmente suele ser mejor empezar desde cero, por evitar cualquier tipo de anomalía del programa. Bien, pues una vez que estamos dentro, este primer vídeo lo voy a dedicar a explicar, digamos, todas las cosas que hay que poner en orden en cuanto a formularios, este tipo de cosas genéricas antes de empezar a modelizar. Bien, pues lo primero es poner la norma código técnico de calificación y EH08, ¿de acuerdo? Si le pinchamos aquí, ya se me pone todo automático, ¿de acuerdo? Bien, automáticamente me aparece las categorías de uso que voy a tener en mi modelo. Es decir, esto simplemente aquí no estoy introduciendo ninguna acción. Lo único que estoy diciendo es si en mi edificio va a haber un tipo u otro de sobrecarga de uso. Bien, pues le voy a poner en principio que va a haber sobrecarga de zona administrativa, que es la de la nave industrial que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el modelo que hemos visto en clase, que es el edificio eléctrico de José María Sánchez García, o algo así se llama. Bien, pues tenemos zona administrativa, que son las de las plantas altas. Las de las plantas bajas son zona industrial, pero como va directamente descargando a la solera, no hay nada. Y luego cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento, no concomitante con el resto de acciones variables. Esta es la que tenemos que marcar. ¿De acuerdo? Bien, damos a aceptar y vamos a seguir dándole los parámetros genéricos. Tipo de acero, laminado, conformado, madera. Si no vamos a utilizar este tipo de materiales, pues nada, lo dejamos como está y ya está. Bien, importante, al pasar a las acciones, primero recomiendo hacer un dimensionado de la estructura sin sismo. ¿Para qué? Porque si al principio empezamos con sismo, digamos que perdemos un poco el control de por qué unos perfiles han salido más grandes que otros. De manera que recomiendo hacer primero un cálculo sin sismo. En otro vídeo explicaré cómo se define el cálculo sísmico. Bien, pues lo primero que hacemos es definir resistencia al fuego. Resistencia al fuego, vamos a decir que la compruebe y le ponemos en este caso cuál es el requerimiento de minutos. En este caso creo recordar que era 90. Y le decimos de qué manera va protegido. En este caso era con pintura estumescente. Estados límite combinaciones. Aquí en principio lo único que hay que darle es qué cota de nieve tiene, etcétera. No suele ser necesario entrar aquí. Hipótesis adicionales. De momento lo único que hemos definido es que haga una comprobación a fuego, que el programa la hace automáticamente, pero le tenemos que decir qué hipótesis de carga, y cuando hablo de hipótesis estoy hablando de qué tipo de acciones. No confundir hipótesis con combinaciones. Hipótesis es cada una de las acciones. Por un lado tenemos el peso propio automático de la estructura, es decir, el peso propio de los elementos que yo vaya a modelizar. No tiene nada que ver con las cargas permanentes que yo vaya a introducir como carga, ¿de acuerdo? Esto solo es el peso propio de perfiles, etcétera. Perfiles, hormigón, todo lo que yo vaya a poner, pero que vaya a modelizar como elementos estructurales. De esta manera que voy a definir el resto de la carga permanente, que se llama carga muerta, lo defino como adicional, pincho en adicional y le voy a llamar, lo dice CM1, bueno, pues lo dejo así. Y luego tengo que añadir una sobrecarga de uso de tipo B y luego otra sobrecarga de uso de tipo G1. Acción de temperatura, si voy a poner juntas estructurales a menos de 40 metros, no tengo que añadirlo manualmente.
Retracción en principio no ponemos. Hipótesis de viento, ponemos 4 hipótesis de viento. Ponemos el viento, vamos a ponerle viento norte, viento sur, viento este y viento oeste. Es importante meterlos todos aquí y no fuera, porque así el programa hace las incompatibilidades de todos ellos, es decir, que solo va a actuar un viento en cada vez. Bien, y sismo, ojo, no confundir este sismo, que es si queremos meter las cargas manualmente, es decir, el método de las fuerzas equivalentes, con que ejecute el método modal espectral, que lo hace automáticamente y que es el que vamos a utilizar. Entonces aquí no definimos sismo. Nieve, solo hay que meter nieve si es más desfavorable que la sobrecarga de uso. En principio no lo es. Para las localizaciones que tenéis en los TFM no lo es. Empujos del terreno no hay y otra carga accidental tampoco hay. Con lo cual esto lo dejamos así. En todas estas pestañas hay, digamos, otro tipo de, digamos, definición de elementos, pilares, vigas, parámetros de armado. Bueno, en principio no tenemos que tocarlo. Seguimos. Tipo de hormigón, tipo de acero de armar, ¿vale? No acero laminado, que está aquí, sino acero de armar. Árido, recubrimientos, etc. Esto lo dejamos así si queremos. En recubrimientos, si tenemos algún tipo de ambiente más desfavorable, pues lo cambiamos. En cimentación no le decimos deslizamiento de zapatas, y este tipo de parámetros respecto del terreno podemos coger si queremos. Si tenemos el conocimiento del terreno, los ponemos directamente, y si no, elegimos un parámetro de por aquí. Por ejemplo, no sé, arcilla semidura o arcilla dura. Vamos a coger arcilla dura, por ejemplo. Bien, pues ahí lo tenemos. Bien, esto ya lo podemos terminar. Y antes de empezar a, digamos, a modelizar, es conveniente ajustar algunos parámetros. Algunos parámetros, por ejemplo, como el de las unidades. Si entro aquí en configuración general, unidades, ponemos sistema internacional, ¿de acuerdo? Para tener en kilonewton en lugar de en kilogramos o toneladas. Bien. Otra cosa que es conveniente ajustar es activar, por un lado, la referencia a objetos y por otro lado, la acotación dinámica. ¿De acuerdo? Yo ya los tengo puestos, pues así se queda. Y luego, para preparar el modelo, otras cosas que es conveniente tener son, por un lado, la definición de los niveles. ¿De acuerdo? En la definición de los niveles tengo que poner un nivel por cada cota superior de viga que tenga. Es decir, si tengo un forjado a cota, por ejemplo, en este tengo un forjado a cota 3 y a cota 8. Por defecto pongo un nivel a cota 0 también, aunque no vaya a modelizar explícitamente la solera, o si hubiera algún otro tipo de forjado sanitario o algo. Si no lo voy a modelizar, da igual. A cota donde vaya a tener elementos, por ejemplo de cimentación, pongo un nivel. Entonces aquí pongo nivel 0 a cota 0, nivel 1, es decir, forjado 1 a cota 3, forjado 2 a cota 8. En el caso de que tuviera forjados inclinados, sería conveniente poner un nivel en cada cota superior de viga. La definición de niveles es necesaria, estrictamente necesaria, si voy a definir después los elementos horizontales como vigas, no como barras genéricas. Definirlas como vigas tiene la ventaja de que el programa automáticamente me calcula, es decir, me dimensiona el elemento ya con sus condiciones de flecha, con sus condiciones de normativa específica de vigas y no de pilares, etc. Una vez que tenemos definidos los niveles, podemos pasar a definir las capas. Las capas, por defecto, hay una capa que es la que podría estar dibujando, y vamos a añadir una capa por cada elemento. Vamos a añadir una capa de pilares, una capa de vigas
una capa de viguetas, una capa de tirantes, una capa de paños o forjados, vamos a llamarle forjados, una capa de fachadas, una capa de diafragma y en principio con esas capas puede ser suficiente. Obviamente el número de capas y los nombres que le dé depende del modelo que vaya a hacer, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, ahora sería conveniente ir poniendo los colores distintos y lo que aconsejo es poner siempre, marcar todos estos elementos. No definir en cada uno qué tipo de elemento va a tener porque puede traer más problemas que solucionar. ¿De acuerdo? Bien. Y con con esta acción, digamos que ya estaría preparado para empezar a modelizar. Aquí termina el primer vídeo.